Ser podcast. En 1929, un equipo dirigido por el arqueólogo austríaco Joseph Keil encontró un misterioso sarcófago lleno de agua mientras exploraba las ruinas del Octágono de Éfeso. A pesar de la falta de ajuar funerario, lo que sí se encontró dentro del sarcófago fueron los restos de un esqueleto, del cual se retiró el cráneo para ser analizado. En la ciudad de Éfeso fue trágicamente asesinada y supuestamente también enterrada la hermana de los gobernantes Cleopatra y Ptolomeo XIII, conocida como Arsínoe IV. Los restos óseos datan entre el año 36 y el 205 a.C., un periodo que coincide con la fecha de la muerte de Arsínoe, asesinada en el 41 a.C. No obstante, la edad que tenía este individuo al fallecer estaba entre los 11 y los 14 años. Por último, los investigadores se llevaron una gran sorpresa al descubrir mediante los estudios genéticos la presencia del cromosoma Y, distintivo del sexo masculino. Así, la teoría del hallazgo de la famosa hermana de Cleopatra quedaba tristemente descartada. Escuchábamos una lectura del texto de Berta Eril Soto en la página web de National Geographic hablando de la investigación sobre los restos aparecidos en Éfeso, que en un primer momento, albricias, ¿no? Se pensaba que eran los restos de Cleopatra, la hermana de Cleopatra, mejor dicho, Arsínoe, y que podrían comenzar, ¿no?, a verter un poco de luz sobre el misterio que hay alrededor de la reina, pero luego, bueno, se confirmó que era en realidad un crío de 10-11 años y, bueno, chasco grande, pero bueno, la investigación sigue ahí, ¿no? Y sobre todo la búsqueda de Arsínoe, no tanto desde el punto de vista físico de sus restos, sino también de informaciones que nos puedan aportar documentos para reconstruir la biografía de esta mujer tan interesante del siglo I a.C. y hermana, como digo, de Cleopatra VII, la grandísima Cleopatra que todos conocemos. Nieves García, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo. Nieves García acaba de publicar con mascarón de proa Arsínoe, reina de Alejandría. La mujer que le arrebató el trono a su hermana mayor, Cleopatra, y se atrevió a enfrentarse a Julio César para salvar a Egipto de Roma. La primera pregunta que te quería hacer, ¿quién era realmente Arsínoe? Bueno, pues Arsínoe sabemos que sí, era la hermana pequeña de Cleopatra. Eran hijas de Ptolomeo XII, el llamado Auletes, también le denominaron bastardo porque, bueno, era hijo de una concubina. Su padre era Ptolomeo IX Látiro, que le llamaban así Garbanzo. Entonces, bueno, digamos que cuando llegó a reinar Ptolomeo XII, Roma ya estaba ahí, ¿no? Y este rey, pues la verdad, Roma le presionaba en el sentido de que para legitimar ese reinado de él, pues tuvo que vivir a base de sobornos, a base de préstamos. De hecho, cuando Roma se acesionó de Chipre, otro hermano que tenía allí, se llegó a suicidar, algo que los alejandrinos, que en esa época pues casi decidían lo que sucedía o quién gobernaba o no en esa casi ciudad-estado, ¿no?, en el delta, pues Ptolomeo XII se tuvo que ir de Alejandría. Entonces, digamos que Arsínoe, en esa situación, Cleopatra, cuando vuelve Ptolomeo XII, acompañado del Aulo Gavinio, procónsul de Siria, con una legión y también pagando 10.000 talentos, en ese momento pues una gran cantidad de dinero, pues estaba claro que Roma ya no iba a irse de ahí. Todavía no lo quería cesionar como provincia. Egipto ya lo intentó varias veces, sobre todo Julio César ya lo intentó. Entonces, cuando Ptolomeo XII muere, ya Cleopatra se hace reina. Estaba Arsínoe ahí como su hermana. Desconocemos realmente cuál fue su vida, ¿no?, en esa corte alejandrina llena de intrigas. Sé lo que te iba a decir, porque, bueno, lo escuchábamos ahora, ¿no?, que Marco Antonio mandó seguramente asesinar a Arsínoe en Éfeso cuando ella estaba allí un poco exiliada. Ahora contaremos algunos detalles.
Pero podríamos decir, bueno, qué situación más convulsa, ¿no? Pero desde que la llegada de Ptolomeo I en el siglo IV a.C. hasta Cleopatra cuando muere en el año 30 a.C., esos casi 3 siglos y pico están llenos precisamente de asesinatos, de intrigas, ¿eh? Sí, de hecho, a lo mejor los oyentes pues hablamos de la dinastía ptolomeica. Muchos pensaban que Cleopatra era egipcia. Realmente esta dinastía era greco-macedonia, porque Ptolomeo, el primer rey de los Ptolomeos, era el general íntimo de confianza de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno, en esa conquista del Oriente, pasa por Egipto, funda Alejandría y se hace faraón, ¿no?, en el oasis de Sigua como hijo de Amón. Entonces, cuando fallece Alejandro Magno, muchos de esos generales, de ese personal que tenía él, generales de confianza, se reparte en su reino. Ptolomeo se queda como Egipto, primero como sátrapa, luego ya se hace rey faraón, se corona en Memphis, luego en Alejandría, y es muy inteligente de traerse el cuerpo de Alejandro Magno a Memphis y luego lo llevará a Alejandría, ya será con el Ptolomeo II. Entonces es una dinastía que en principio tanto Ptolomeo I como Ptolomeo II hacen de Alejandría y de Egipto, pero sobre todo Alejandría, como la ciudad del Mediterráneo, la ciudad de la cultura, la ciudad de las artes. Con Ptolomeo II se crea esa biblioteca que será el faro, ¿no?, del saber. Luego ya con Ptolomeo XIII se conoce como un rey más belicoso, empiezan a conquistar territorio. Realmente la dinastía ptolomeica, que el término dinastía, no sé si lo sabías, viene de Manetón, ¿no?, que también en esa época de esos primeros Ptolomeos le piden una historia de Egipto en griego, y este sacerdote de Heliópolis pues hace la egiptíaca, que de hecho se ha perdido. Se conoce por fragmentos de otros historiadores como Flavio Josefo, etcétera, y es quien divide en dinastías, ¿no?, a base de las listas reales que hay en los templos, y pues hace esa historia de Egipto dividida en dinastías que se ha mantenido. Los egiptólogos actualmente lo siguen manteniendo. Este Ptolomeo III consigue ya territorios, y siempre en lucha con otros generales de Alejandro Magno, como por ejemplo como fue Seleuco Nicator, luego Antígono, que se ocupaba la zona de Siria, y mantienen con ellos las llamadas guerras sirias hasta 5, porque hay que saber que al principio se estuvieron casando las princesas ptolomeas, se casaban con reyes de esa zona, y si parecía que funcionaba, realmente generaba más conflictos porque querían tener más territorio. Entonces digamos que hasta Ptolomeo IV parecía que Egipto, en ese sentido, sobre todo Alejandría, era un gran imperio, ¿no?, como ese imperio seleucida, pero a partir, como dices tú, a partir de Ptolomeo IV, Ptolomeo V, la cosa un poco se desmadra, porque ya se casaban entre ellos, madres con hijos, hijos con hermanas. Ptolomeo II y Arsino II ya se casaron, fue algo que no se veía bien, pero ellos también decían, bueno, pues los antiguos reyes faraónicos se casaban entre ellos, y bueno, se aceptó, ¿no? Sí, era una interpretación más que humana, divina. Es Exacto, decir, y se deificaron era realmente. Una serie de parejas divinas que en su concepción de la realidad era absolutamente normal, ¿no? Y todo eso genera pues un ambiente bastante intrigante, que también vemos, ¿no?, con Cleopatra VII y esa guerra civil de Alejandría entre Julio César, Cleopatra y Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra, que estaba aliado con Arsínoe, ¿no? Es quizás también ese momento convulso en el que la familia, ya los últimos estertores, ya colapsa y todos contra todos, ¿no?, a ver quién se hace con el trono, ¿no? Efectivamente, en este libro pues se trata un poco de eso, porque mira, te voy a contar que tú hablabas de lo que introducías el programa, ¿no?, de esos restos. De hecho, mi libro empieza en Éfeso. Empieza en Éfeso en el año 41 porque Marco Antonio, después de vencer en Filipos a los asesinos de César en el año César en el año 44, la batalla de Filipos ocurre un poco después, en el año 42, pues él ya en ese segundo triunvirato que se ha creado con ya el Cayo Octavio, heredero de Julio César, y con Lépido, pues ese segundo triunvirato, pues Marco Antonio se queda con Oriente, digamos, y empieza a recorrer esa zona de Asia Menor para conseguir fondos. Él quiere continuar conquistar los partos, que era lo que Julio César quería hacer antes de fallecer. Entonces va a Éfeso, ahí se iba a celebrar una procesión, la procesión de Artemisa, una diosa de Asia Menor, muy antiquísima, que debía tener en esa época pues esa diosa madre, esa Cibeles, y esa Artemisa que se llama Artemisa Efesio, si sabes, con esa figura grotesca con los pechos
etcétera. Bueno, pues él quiere, como un nuevo Dioniso que se hacía en ver así, Octavio más se identificaba con Apolo, pues participa en esa procesión. Yo me recreo mucho en esa procesión porque es como empecé el libro. Y ahí la verdad me recreo bastante porque está Arsínoe ya ahí, como comentabais, ahí fue desterrada por Julio César. Pero después nos iremos al año 58, que es lo que te comentaba, cuando Ptolomeo XII se tiene que ir de Alejandría porque los alejandrinos lo echan, ¿no? Después de ese suceso de Chipre, que se suicida su hermano. Luego regresa con los Gabinios y entonces ahí empieza, como digo, ya empiezan esos conatos de guerra civil. ¿Por qué? Porque cuando Cleopatra está gobernando con su hermano Ptolomeo XIII, que era un niño de apenas 12 años, están los eunucos que realmente siempre tuvieron mucho poder en la corte tolemaica. ¿Qué relación había entre Arsínoe, la protagonista de tu libro, y Cleopatra? Bueno, pues la relación, claro, no se puede saber, yo es como me imagino, ¿no? Una relación, en principio cordial, pero fría, porque Cleopatra yo creo que siempre tuvo sus ideas muy claras, estaba siempre acompañada de su padre. De hecho, cuando su padre se va a Roma en el año 58, hay autores, fuentes clásicas que dicen que se fue con él, y entonces Arsínoe realmente también va buscando su posición en esa corte con su hermano pequeño Ptolomeo XIII, de ahí que luego tuvieran esa unión contra tanto Cleopatra como ese poder romano que se quería cesionar de Egipto. Entonces es una relación fría, distante. Cleopatra tenía sus intereses, una mujer formada, inteligente. En el libro así lo hago ver, y Arsínoe estaba viviendo en esa corte intentando sobrevivir también. Entonces cuando reina ya Cleopatra con su hermano, los eunucos tienen ese poder, está Potinos, está también Teodoto de Quíos, que era el tutor de Ptolomeo XIII, ven que Cleopatra realmente también a costa de ellos está teniendo poder. De hecho firmaba decretos sola, en algunos casos se ve que está también Ptolomeo XIII, pero es algo que yo creo que este niño también tenía su criterio, a pesar de ser un joven, ¿no? Debía tener su carácter, porque si hay algunas fuentes, lo dice incluso Julio César cuando habla de esta guerra alejandrina, hay algunas escenas que habla de un niño un poco rebelde, que se enfada, etcétera. Y luego harían que se ahogara, ¿no? Bueno, harían que se ahogara. Bueno. No sé si harían que se ahogara, pero es verdad que en esa batalla, la última, la batalla del Nilo, pierde la vida en el río. Y bueno, yo también así lo reflejo. Es muy divertido ficcionar, la verdad. Yo me he divertido mucho porque claro, cuando me estuve investigando... Sí, porque no deja de haber yo también hago novela histórica, claro, no deja de haber un trasfondo real, sí, un trasfondo histórico, y yo creo que con charlas como esta o con ensayos, con otro tipo de libros se puede completar la información, ¿no? Y verter, como decía antes, un poco más de luz en todo ello, ¿no? A mí me parece un trabajo encomiable, ¿eh? Sí, efectivamente. Después de consultar tantas fuentes dices... Lo haces como un ensayo, pero tendría que tratarse de otra manera la documentación. A mí siempre me gustó escribir ficción, ¿no? Aunque es mi primera novela histórica, pues siempre imaginas esos personajes. De hecho, Arsínoe es Arsínoe, cuarta reina, pero las mujeres que hubo reinas en esa dinastía tolemaica realmente tuvieron vidas apasionantes para escribir libros y libros. Eran verdaderas matriarcas que arengaban ejércitos. Entonces, el caso de Arsínoe IV no es raro, ¿no? De hecho, Cleopatra, cuando ve que esos eunucos y que su hermano pequeño se le pone un poco rebelde, tiene que huir de la corte. Entonces primero busca apoyo en el sur, parece que consigue dinero, fondos, pero se va ya a las tribus árabes, tenía allí apoyo porque fueron territorios de estos reyes en la zona de Canaán, se va a Ascalón y ahí ya reúne un ejército para volver de nuevo a Pelusio, que es esa ciudad fronteriza, donde también ahí está su hermano Ptolomeo XIII. Yo creo que ahí ya Arsínoe ya realmente... ya que su hermano está en Pelusio, ella ya es la única representante real que está en Alejandría. De hecho hay un tratado que firma el rey y la reina del año 49, y no se sabe si a lo mejor ya Arsínoe era esa reina, ¿no? Lo que está claro es que, por ejemplo, Dion Casio pues ya cita que en esa ya guerra civil, ¿no? Dice que la nombraron reina, y ahora que tenían un miembro de la familia, Ptolomeo, a quien seguir, emprendieron la guerra con mayor ahínco. Ya estaba Julio César en Alejandría, ahora lo comentaremos, y César dirá de Arsínoe en esas guerras alejandrinas: la hija menor del rey Ptolomeo albergaba esperanzas de ocupar el trono vacante. Entonces, realmente
me parece increíble que se conozca poco de este personaje cuando llegó a ocupar ese reino y sobre todo enfrentarse a Julio César, que en el año 49 cruzaba el Rubicón, o sea que ahí empezaba una guerra civil en Alejandría, pero en Roma no pasaba cosa menos, ¿no? Quiero decir. Además hay un momento, yo creo que un antes y después en la vida de Arsínoe, que es después de perder la guerra civil en Alejandría. Ella es llevada, ¿no?, como derrotada y es paseada por las calles de Roma, que luego sería quizás la razón por la que Cleopatra se quitó la vida, porque no quería repetir esa misma acción tan denigrante y humillante que su hermana había vivido décadas antes, ¿no? Y al final es exiliada en Éfeso, donde vive apartada, ¿no?, de un poco de todo, sacerdotisa, vinculada también al mundo de la religión, de la realeza, pero en un segundo plano, ¿no? Sí, efectivamente, después de esa guerra alejandrina, que como digo, después de César de vencer en Farsalia a Pompeyo, que también lo recreo en este libro, Pompeyo busca el apoyo de Egipto, pensando que Ptolomeo XII realmente, cuando fue a Roma, estuvo alojado en una villa de Pompeyo, pensaba que su hijo pequeño iba a tener ese apoyo, pero no se imaginaba que ahí tenían una guerra civil bastante complicada. Y bueno, sabemos lo que le pasa a Pompeyo, Julio César va detrás de él, también se entera, se instala en el palacio de los Ptolomeos, no se imaginaba que esa guerra civil, más bien un conflicto dinástico, iba a terminar de esa manera. Él realmente lo pasó mal, porque llevaba pocos soldados allí, en el momento que ya los alejandrinos ven que Julio César realmente no se quiere ir de ahí con las manos vacías, quiere poner en el trono a Cleopatra, según ese testamento de Ptolomeo XII, pues realmente ese conflicto armado en el puerto de Alejandría se extendió bastantes meses, pero bueno, tenemos que recordar que ahí es cuando Cleopatra y Julio César inician esa relación, no solo política, porque Julio César apuesta por pues la que era la reina de Egipto con ese hermano suyo, sino que también una relación sentimental, amorosa. Fruto de ello es un hijo, ¿no? Ptolomeo César XV, Cesarión, como llamaban. Y efectivamente, pues ahí Arsínoe no sale muy bien parada en esa guerra que se desarrolló entre el año 48-47 a.C. Es llevada a Roma como prisionera. Aún pasa un año hasta que se celebran los triunfos, 4 triunfos. O sea que yo en este libro he recreado ¿qué hizo Arsínoe en Roma, ¿no? ¿Dónde fue Arsínoe en Roma? ¿Dónde estuvo alojada, ¿no? Se decía si le iban a llevar a la casa de Servilia, del amante de César. No me pareció. La voy a llevar a otro sitio. No sé si hacer spoiler, pero yo prefiero que la gente averigüe dónde está Arsínoe en Roma. Y efectivamente desfila en uno de esos 4 desfiles. Ahí también el desfile de las Galias, donde desfila Vercingetoris, que luego, bueno, pues es matado, ¿no? Asesinado. Y luego Arsínoe, que lo que dices tú debió ser tan humillante para ella, aunque bueno, yo recreo, la verdad, cuando leo la parte esa del desfile por Roma, me emociona, es la parte que más me gusta. ¿Sabes? Cuando escribes y dices, esto me ha quedado bonito, me ha quedado redondo, lo leo y me gusta, ¿no? Hay otras partes que dices, yo ya le digo al lector, hay partes que hablo mucho de Alejandría, de Roma, de la política, de cómo era la Alejandría del siglo I, una política pues muy de temas fiscales, económicos. También hablo del Egipto milenario, porque hay un personaje que es un sacerdote, lector del templo de Edfu, que es Apolinópolis Magna en ese momento, con Horus, de Apolo. Y entonces es Egipto de ese siglo I antes de Cristo, y bueno, yo espero que el lector, pues yo lo veía necesario para que se pudiera meter en ese ambiente. Sí, desfila encadenada y bueno, luego es César le perdona la vida, ¿no? Algo que no le debió gustar nada a Cleopatra, porque era una enemiga que tenía y le quiso ya quitar el trono. Un ejército luchó contra ella, el ejército que creía que era su ejército. Quien tiene luego retiene, ¿no? Exacto. Y tenía entonces, la posibilidad de volver y no volver a quitárselo. No lo entendió, yo creo que a lo mejor nosotros como historiadores tampoco podemos pensar, pero yo creo que es que César siempre se quería tener guardados ases bajo la manga. Sabemos cómo era el hombre práctico, muy inteligente, muy pragmático, y bueno, y no sé si hubo
a lo mejor motivos personales o no para que le perdonara la vida a esta princesa reina, que no se lo puso fácil en esa guerra alejandrina realmente, y se fue a Éfeso, al templo de Artemisa, el bosque de las columnas, como le llamaban, un templo que queda ahora solamente una columna. No sé si has ido allí. Sí, lo conozco. Sí, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Del mundo antiguo. Sí. Y bueno, estuvo allí y recreo mucho también esa vida de las sacerdotisas, que realmente eran las que... Era un templo banca, donde los comerciantes dejaban allí su dinero. Éfeso era una ciudad helenística muy rica, muy importante, un puerto del Mediterráneo importante. Y bueno, y tú empezabas con ese sarcófago, ese octágono que encontraron allí, que recrea... Sí, te iba a decir, ¿no? Que nos queda apenas un par de minutos para acabar esta charla. Precisamente el legado que tenemos de Arsínoe se diluye en el tiempo, como sucede con muchos de estos protagonistas contemporáneos de ella, pero intuimos, ¿no?, que al haber fallecido en Éfeso, ya fuera asesinada o no, lo que pasara por Marco Antonio, el cuerpo tiene que estar allí, ¿no? No hay tampoco evidencias de que fuera sacado y llevado a otro sitio, y tiene que estar. Y a ver, Éfeso tampoco es tan grande. Y Éfeso, pues después de que murió Arsínoe, pues ahí Roma, vivían los romanos y ahí ocurrieron muchos hechos históricos, y tampoco podemos saber si fue reutilizado, si ese sarcófago efectivamente pertenecía a Arsínoe o realmente eran huesos de otra persona. Realmente pero lo que dices tú, yo no descarto que Arsínoe, como personaje importante que fue allí, una reina de Egipto, una princesa Ptolomeo, él estuvo viviendo allí unos cuantos años, 4 o 5 años, con ese el personaje que era, pues el octágono que recrea ese faro de Alejandría, como ese de Egipto. Yo no descarto que efectivamente allí fuera enterrada en esa zona dentro de las murallas, al lado de la vía de los Curetes, que era una vía procesional muy importante. Pues yo no lo descarto, claro que no. Y además al final del libro hago una especie de epílogo donde también incluyo, me dio tiempo, porque esto que contabas de que se pertenecía a un joven fue del año pasado, realmente sí, hace poco. Es muy, muy temprano ese descubrimiento. Entonces, bueno. La vida de Arsínoe queda muchísimo por decir, y lo podéis descubrir en esta novela, Arsínoe, reina de Alejandría, publicado por Mascarón de Proa, que nos ha estado comentando en los últimos minutos Nieves García Centeno, periodista y compañera y autora, como digo, de este maravilloso trabajo sobre la reina Arsínoe. Nieves, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho Ares, por confiar en mí, por estar aquí con todos vosotros. Un saludo a todos los Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.